Era octubre del año 1968. 11 días después de su ascenso a la presidencia de la República, el doctor Arnulfo Arias Madrid es derrocado por tercera ocasión. En 1941 y en 1951 ocurrió la misma suerte, con un aparente denominador común detrás de su escenario: los Estados Unidos. El panorama internacional era crítico. La Guerra Fría tenía en vilo al mundo entero. La derrota en Bayacochino y la crisis de los misiles en Cuba puso al borde de una guerra nuclear a los Estados Unidos y la Unión Soviética. John F. Kennedy y Nikita Khrushchev tenían en sus manos el futuro de las naciones del mundo. Mientras que los soviéticos trataban de exportar su sistema socialista con figuras como el Che Guevara y Fidel Castro, los Estados Unidos evitaban a toda costa la expansión del sistema por todo el continente. El nacionalismo de Arnulfo Arias Madrid fue decisivo para su derrocamiento. Los Estados Unidos necesitaban un gobierno adepto a sus intereses, un hombre a la cabeza del Estado panameño que, a la hora de negociar un nuevo tratado, no amenazara la hegemonía del imperio, y Arnulfo Arias Madrid representaba un obstáculo. En 1968, un grupo de militares da un golpe de estado al presidente Arnulfo Arias Madrid. Jóvenes leales se levantan en armas para restaurar la democracia. Hola, soy Iván Blaser. Bienvenidos. Decidimos rescatar esta historia, viajando hasta los mismos rincones de las provincias donde ocurrieron los hechos, conversando con los protagonistas que después de 4 décadas siguen clamando por justicia. Tan solo 11 días de la proclamación de Arnulfo Arias Madrid como presidente de la República, las huestes de la Guardia Nacional se atrincheran ante los cambios y se mueven en materia política hacia el país. El descontento del incumplimiento por lo acordado entre la oficialidad y el nuevo gobierno de respetar el escalafón militar provoca un levantamiento en la oficialidad apoyado por las tropas que terminan en el golpe de Estado de 1968. La cabeza del derrocamiento de Arnulfo Arias Madrid era el mayor Boris Martínez y el teniente coronel Omar Torrijos Herrera. Decididos a todo, asumen el poder de la Guardia Nacional y dejan por sentado la fuerza de los guardias nacionales por encima de la sociedad civil. Las elecciones fueron unas elecciones, como le cuento, violentas, llenas de hechos de abusos electorales, fraudes, asaltos de urna, robada de urna con pistola en mano. Así hacían los liberales. A pesar de todo eso, el doctor gana las elecciones con una abrumadora mayoría, ¿verdad? Y como decía el doctor Arias de Men, préstenme un balconcito y yo les gano una presidencia. Una vez que el doctor Arias subía al hilo Vallarino, se acogía a la jubilación y los oficiales que estaban detrás, si tenían que jubilarse, se iban. Y el doctor hizo un movimiento para asegurar esa presidencia que había tomado, que como toda presidencia donde hay un ejército es débil al principio, ¿verdad? Estos se rebelan y deciden tumbar al gobierno constitucional. Boris inicia la revuelta en Daví, el golpe de Estado, convence a unos mayores del interior del país, y acá en la ciudad de Panamá estaba el famoso Omar Torrijos Herrera. Y Boris Martínez es el que verdaderamente inicia el golpe en la tarde del viernes 11 de octubre del 68 en David. Cierra la frontera con Costa Rica. Omar Torrijos no llega a la comandancia, sino ya pasadas las 9 de la noche, cuando Boris Martínez, viendo que en Panamá no se daba el golpe, agarra un avión de no me acuerdo qué aerolínea nacional, y llega a Panamá con sus tropas, con un destacamento en ese avión, a obligar a los oficiales en Panamá, a Omar Torrijos, que no se atrevían a dar el golpe o que estaban dando tiempo a ver si el golpe fructificaba o no. Una vez que entonces ya Omar Torrijos llega a la comandancia, los golpistas definitivamente comienzan a organizarse y comienza la represión. Al coronel Boris Martínez le hace la propuesta de que, bueno, de parte del coronel Omar Torrijos, lo va a nombrar
en la Junta Interamericana de Defensa con un puesto como militar, pero fuera del país. Dice que Boris Martínez se le quedó viendo, no le contestó, dio media vuelta y salió del aeropuerto. O sea, imagina la ira del hombre que arquitecto del golpe, que queda desposeído de lo que él creó, de lo que él hizo, y está entonces en Estados Unidos a la gente que él adversaba. Los Estados Unidos necesitaban en Panamá un gobierno fuerte. Por eso ellos apoyaron el golpe militar del 68. ¿Qué hicieron los militares? Empezaron a desmantelar ese genuino movimiento nacionalista y fueron cooptando a los dirigentes que no se entregaron. A los dirigentes que no lo hacían, los encarcelaban, los mataban, los desaparecían o simplemente los exilaban, pues, ¿no? De manera que el auténtico movimiento nacionalista en Panamá quedó desmembrado. Y los panameñistas, al verse atacados, masacrados, dijeron, bueno, para morir sentado en la puerta de mi casa muero peleando. Y muero peleando por una causa correcta, que es la democracia, ¿verdad? Y la democracia se fue a defender en la Quijada del Diablo, en las montañas de las provincias centrales, con tantos héroes y mártires panameñistas que cayeron a lo largo de esa lucha, que no fue tan breve. La última guerrilla existió hasta 1972. Y fue en la provincia de Chiriquí donde un puñado de jóvenes, en su mayoría originarios de los Boinas Negras, se enfrentan a la Guardia Nacional. La Quijada del Diablo, un risco limítrofe entre la provincia de Chiriquí y Costa Rica, es el escenario de los primeros enfrentamientos. De aquí se resguardan los guerrilleros llamados constitucionalistas, quienes le dieron duros golpes a las unidades militares de los guardias. Hoy los sobrevivientes narran cada una de sus historias, cargadas de patriotismo, dolor e inclusive con sentimientos de frustración por el fracaso y el haber sido olvidados en el tiempo. Me fui con Miguel Batista, lo encontré allá en Santa Clara. El Nogue estaba allá y el hermano estaba allá. No tenemos solamente poquita arma, unas que otras. Habían traído de allá, habían mandado algunas y me fui. Me dieron el arma mía, me dieron un Mauser. No alcanzaba, solamente tenemos 9 armas, 9 ahí. Fuimos al lado Tico, dormimos ahí, no dormimos. Pasamos, tomamos, cocinamos allá. A las 3 de la mañana nos vinimos para el cuartel. Se nos ocurrió al grupo joven meternos a las casas de los norteamericanos que tenían eso como residencia aquí. Aquí nunca hubo robo de nada, pero nosotros íbamos exactamente a recoger lo que podía servir. Así que nos llevamos botas y nos llevamos abrigos, armas que ellos tenían, unas armas viejísimas de la Segunda Guerra, Garand, Mauser, alemán, y todo eso que ellos tenían como reliquia guardados ahí. Lo recogimos, armas muy pesadas, balas, y no nos dimos cuenta, sino hasta que llegamos allá ante un hombre que nos daba instrucciones, un extranjero, que comenzó a hablar sobre armas. Usted sabe que eso que usted trae aquí en la mochila, un explosivo conocido como C4, que C4 que vamos a ver nosotros los campesinos, mucho menos los muchachos, que era eso. Cuando vino la coño de la guerrilla, yo tuve guerrilleros metidos aquí. Había un armamento, me parece estarlo viendo, Tito Arias. Aquí se sentó en el suelo y me enseñó esa cosa, no me acuerdo cómo se llama, un programa eso. Dice, mira, por aquí tenemos que ir y tenemos que ir para acá. Yo, no. Dime qué es lo que hay que hacer. Es que hay que ir al aeropuerto a buscar unas armas. Pero hay que ir pues, que una persona que no nos va con un problema. No te preocupes, yo voy a mandar a mi marido. Entonces fue él, fue un Cornejo, no me acuerdo cuál otro. Fueron al aeropuerto a buscar las armas. Las armas decían Antonio Rodríguez, Argentina, vía Panamá. Pero esos cajetes vinieron para acá. Entonces vino él, en ese tiempo no había casa aquí, no había potrero. Y entonces él fue y encerró las armas allá en el potrero porque uno no sabía qué podía pasar y las armas estaban allá.
y nos fuimos hasta Zabalito. En Zabalito nos encontramos con los otros grupos que estaban acá, nos organizamos, ahí teníamos un jefe que nombraba Walter Sardiña, que era uruguayo. Ese era el que estaba entrenando a las tropas pues, allá en las montañas, allá en parte melliza y la frontera, pues, al lado de Panamá con Costa Rica. Y entonces ahí nosotros ingresamos, después que llegamos allá, ingresamos a las montañas. En el mismo momento que se levantan en armas, la gran mayoría de ellos eran arnulfistas, la gran mayoría. Y otros pues eran simpatizantes de la democracia que nunca estuvo tan bien establecida como queremos ver primero. Simplemente la gran mayoría eran arnulfistas. Y otros eran soñadores, porque querían esto y querían lo mejor para el país, como queremos cualquiera de nosotros y hemos querido mucho. Allá nos entrevistamos con el uruguayo Sardiña, precursores del golpe, y con otro muchacho, creo que era Martínez, de ahí de Chiriquí, y otro que no me recuerdo el nombre. Y conversando con esto, ellos me cuentan a mí, pues yo le digo, bueno, aquí no podemos que la guerrilla se mantenga estática aquí, porque aquí todos los desmanes que haga la Guardia Nacional, que hagan los militares, van a morir aquí. Nadie lo está sabiendo en Panamá. Esto hay que sacarlo de aquí y atacar cuarteles fuera de aquí, hay que hacer esto, expliqué el orden que había que hacer. Entonces ellos vieron que no tenían equipo. Y bueno, entonces hablen con el presidente. Y entonces conseguimos unas armas que el doctor Arnulfo Arias mandó la plata para comprarlas por medio del doctor Calderón, expresidente de Costa Rica, Calderón Guardia, y mandó un capitán, y el capitán, con la plata que mandó el doctor Arias, compramos unas armas. Y ahí llegamos como 40, pero después se fueron uniendo y después éramos 80. No teníamos armas para la cantidad de gente que había. Porque las armas que teníamos tampoco fueron unas armas modernas o nuevas. Habían armas yo creo de la Primera Guerra Mundial, los Mauser y los Garand. Habían unas San Cristóbal fabricadas en Brasil, que cuando usted disparaba 3 tiros tenía que aflojarla porque se calentaban, que era una barbaridad. Y unos rifles 22 y cosas de esas. Bueno, con eso empezamos y después atacamos Piedra Candela y donde murió Ramón Mojica y varias patrullas por ahí, pues atacamos y nos enfrentamos ahí. Empezaron a acomodarse con la nueva dictadura, se deshicieron de Boris Martínez, sacaron 2, 3 coronelitos y mayores, subió el grupo el grupo hecho, porque no era un grupo filosófico. El grupo filosófico de ese golpe de Estado fue la gente de Boris Martínez. El otro es un grupo hecho, el de Omar Torrijos. Y entonces, bueno, se van dando circunstancias que le van dando una estructura especial a ese movimiento que después llamaron revolución. Pero el doctor Arias se mantiene en contacto con su gente hasta que los Estados Unidos lo llama y le dice, ve, por cada $1 que tú metes en esa guerrilla o que puedas conseguir para esa guerrilla, nosotros te vamos a meter 1000 para que no se caiga el gobierno militar. Y ponémonos otra vez en el escenario de la América Latina. Todas eran dictaduras militares sustentadas por los intereses de los Estados Unidos, ¿verdad? En contra de la voluntad democrática de los pueblos de la América. Esta es la historia de los guerrilleros de Piedra Candela, un movimiento insurgente que nace después del golpe de 1968. De la tardecita, bueno, la oscurecita, porque mataron a Dorita Moreno. Aquí en Hair Growth Medical Center ofrecemos un tratamiento para la alopecia o calvicie, un tratamiento de índole médico que no es quirúrgico, basado en medicación tópica y parte oral. Los pacientes son evaluados por mi persona, recordando que tienes que ser evaluado por un personal idóneo. Se requiere una historia médica completa para conocer las condiciones de cada paciente. Los resultados son visibles al 3er mes de tratamiento e incluso antes, recordando que nuestro tratamiento no modifica tu estilo de vida. Los invitamos a que conozcan nuestro centro especializado en calvicie, Hair Growth Medical Center, piso 6, consultorio 622, Hospital Punta Pacífica.
La historia de los guerrilleros constitucionalistas, como se autodenominaban, está cargada de valentía, arrojo y honor. Nuestras cámaras llegaron hasta Coclé, a un pequeño poblado llamado Huacas de Quije. Aquí en Huacas de Quije supimos de una joven estudiante que perdió la vida después de enlistarse en el movimiento insurgente. Esta joven tuvo una excepcional valentía que veremos a continuación. Dorita Moreno Jaén se convirtió en una de las primeras líderes guerrilleras de Latinoamérica. Era activista del Partido Panameñista, pertenecía al grupo de los Boinas Negras y fiel creyente de la doctrina de Arnulfo Arias Madrid. Al momento de enlistarse en la guerrilla, Dorita era estudiante del profesorado de español en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá. Pero su creencia ideológica y el sentir patriótico fueron más fuertes que sus deseos por tener sus estudios superiores, lo que la convierte en una guerrillera. Luego de febrero de 1969, muere en manos de los miembros de la Guardia Nacional luego de ser capturada junto a sus compañeros de batalla. Con el pasar de los años, los arnulfistas levantan un pequeño monumento en reconocimiento de los guerrilleros masacrados. Bueno, se vinieron un par de gente, pasaron por aquí a buscar la gente de los policías muertos ya. Cuando un hermano iba allí en la bajadita donde van ahora, oyó unos tiros al agua atrás, 7 tiros. Y ese fue, ya iba oscuro. Allá estaban 2 hermanos y 2 otros compañeros. Y fueron hasta la Chotal, se trajeron un policía en una yegua y los otros, como le dije antes, uno pues pata para acá y uno metido así. Lo dejaron en la corregiduría ahí. Y entonces, a pesar de que cuando de la tardecita, la oscurecita, porque mataron a Dorita Moreno ahí y a Heriberto Manso. Ya le digo, lo dejaron ahí tirado toda la noche, los 2. Y dije que los policías le metían el canto del rifle en la vagina. Dije que si eres bellaca, párate ya después de tirar. La enterraron. A los 8 días estaban los perros comiendo los restos de los 2. Lo enterraron uno para allá y otro pie con cabeza, pero encima. Y ahí fue el corredor y buscó a la gente y hicieron un hueco más hondo. Entonces después al tiempo, ya no sé cuántos años, vino un hombre de Chorrera y sacó los restos y se los llevó. Alguien sapió, como se dice, que ellos estaban allí. Entonces la policía llegó aquí y de aquí mismo de la escuela, pues ahí donde era la escuela antes, organizaron el plan para capturarlo, para matarlo. Le hicieron la emboscada, ellos estaban desprevenidos, murieron 2, que decían acá las de guerrilleros, y 2 policías, allá. Capturaron a una muchacha y a un muchacho, lo trajeron para acá, lo dejaron un par de horas ahí, después bajaron por este camino que usted ve, lo que pude apreciar como niño, que se dio como una tortura, y luego los mataron, y lo enterraron ahí a una profundidad no la correcta, que luego la comunidad tuvo que venir a echarle tierra porque si no los perros se lo iban a comer. Esa guerrilla es la respuesta de un pueblo que había elegido a su presidente por la vía democrática, con una mayoría de votos, un caudal de votos enorme, y cuando ese pueblo se ve frustrado en su decisión de que quieren que ese sea el que los gobierne, como en toda democracia, y cuando una democracia se ve atacada, de esa forma en que sucedió en 1968, cuando cientos de panameñistas fueron a parar a las cárceles, otros asesinados, otros desaparecidos y otros pudieron exilarse a tiempo, ¿verdad? Robos, asaltos. Caso de mi madre, que le quemaron 3 almacenes en la ciudad de David, en la ciudad de Alange y en Boquete. Esa misma noche, y todavía la llaman por teléfono y dicen, usted es panameñista y no se atreve a salir, sus negocios están ardiendo. Pero si usted sale bajo su responsabilidad, por el único delito de ser panameñista y por apoyar al doctor Arias. Sobre todo en el tiempo de las grandes dictaduras. Es importante que no lo podamos perder de vista ante el acontecimiento de tanta gente que fue desapareciendo a lo largo de todo este continente latinoamericano. En aquel momento los únicos que levantaron la voz realmente
fue la iglesia. Si bien los insurgentes panameñistas recibieron el apoyo de los residentes de Piedra Candelas, Santa Clara, Los Pozos, Concepción, David, entre otros, muy pronto cambiaron la actitud ante la represión emprendida por la Guardia Nacional. Para el año de 1971, el movimiento guerrillero es sofocado completamente por las fuerzas de la Guardia Nacional. A la provincia de Chiriquí llegó el destacamento de los Pumas de Tocumen, listo para acabar con los guerrilleros. El grupo que lo encabeza Manuel Antonio Noriega, quien después de liquidar a las revueltas, es nombrado jefe de la zona y ascendido a mayor. Muchos de los propios militares murieron en medio de las refriegas, mientras los guerrilleros murieron en los combates asesinados, torturados, fusilados y otros exiliados. Y ante el silencio de los diputados, los muertos exigen ser escuchados. Mi papá vivía huyendo por las montañas, por los montes, porque lo buscaban como aguja. Lo buscaban, mis hermanos le llevaban la comida al monte, él iba a caballo. Y en Breñón lo agarraron un pelotón de guardia. Ahí lo torturaron, le hicieron, ¿qué no le hicieron? Y le decían que llamara a Arnulfo Arias, que lo defendiera. Si era tan arnulfista, que buscara a Arnulfo Arias, que lo defendiera. Y ahí lo torturaron y le hicieron. Y bueno, sucedió lo fatal, que le dieron 3 tiros en la espalda ya después de torturar. Muchos de nosotros fuimos apresados, fueron torturados, fuimos golpeados como familiares, nuestras casas allanadas. Quienes son los mayores adultos, las señoras, las mamás, muchas han muerto clamando justicia y no hay manera. En nuestro país hay un silencio cómplice, porque aquí ningún militar habla. Y cuando hablo de silencio cómplice, está aunado también a personas que no son militares, civiles, que también saben qué pasó. Aquí en este país se puso un exmilitar como ministro de Gobierno y Justicia, que era una afrenta para nosotros. Habíamos tanto, llegamos a ver más de 600 presos políticos en el cuartel de David. Y a mí me tocó dormir a sol y agua en el piso durante muchos meses, torturado, nos quemaban con cigarrillos, demoré 13 días esposado, ya no sentía las manos, dormía 7 días sin comer, sin tomar agua. 9, 10 días sin dormir, yo no sabía si era de día o de noche, prácticamente perdí la noción del tiempo. Después la secuela, tengo problemas en las vistas, tengo que operarme, salí con úlceras, bueno, fue muy difícil. Ese pasaje de Coiba fue triste. Si le dijera que ahí vi cómo mataron a un tal Brito, un Palacio, un Montenegro, que no lo conocíamos, pero estábamos mejor en Coiba que afuera. Estábamos sueltos, dormíamos de noche, nos chequeaban todos los días, a las 6 de la mañana, a las 5 de la tarde, pero estábamos mejor que metidos en la mazmorra. Esa es otra vida. Y así como yo pasé, pasaron muchos más. Fuimos víctimas de la persecución por el solo hecho de ostentar el apellido Arias, y mi familia sufrió en carne propia una persecución que duró muchos años. Estamos hablando desde 1968 hasta el año 87, y nos tocó a todos crecer bajo ese régimen. Así que yo soy más bien producto de la dictadura o nací dentro de un régimen dictatorial. Y aún recuerdo que a nosotros se nos infundió mucho el temor, el miedo, especialmente porque mi padre, pues al ser hijo de Arnulfo Arias, se le considera tal vez un enemigo de ese llamado proceso revolucionario. Y cuando yo estoy en plena gestación, que es en el año de 1968 hacia el 69, a él le toca también esconderse, y se esconde en la zona del canal, entonces la zona del canal, porque se consideraba que él estaba detrás de algunos atentados o supuestos atentados de asesinato del nuevo comandante en jefe, que era el general Omar Torrijos. Los gringos no querían al doctor Arias, porque el doctor Arias, cuando fue presidente en el 40, hizo que ellos le pagaran al Panamá el tiempo que usaron el aeropuerto allá en, ¿cómo se llama en el interior? El Río Hato. Tuvo que pagar eso.
Y los ricos aquí no querían al doctor Arias. ¿Por qué no lo querían? Porque las leyes de él fueron sociales. Ellos no entraban con eso. Ellos no querían que tratarlo a uno como empleado, sino como cualquier cosa. Y la ley de él era respetar al pobre y dentro de su trabajo. Esa guerrilla espontánea que surge en las montañas de Chiriquí, en las montañas de Coclé y hasta en las montañas de Panamá, en Cerro Azul, es aniquilada ya para febrero del 69 con la ayuda de la tecnología norteamericana que apadrinaba a su agente Omar Torrijos Herrera, agente de los servicios de inteligencia norteamericanos, y que definitivamente los gringos confiaban más en él que en el Boris Martínez, que fue el que dio el golpe, porque en febrero del 69 Omar Torrijos se deshace de Boris Martínez, lo monta en un avión maniatado y se lo llevan para Miami, se lo entregan a los gringos. Miren, pues aquí definitivamente que el factor determinante o el componedor de todas estas cuestiones en Panamá contra Arnulfo Arias en el 41 y en el 68 abiertamente fueron los gringos. Familiares y sobrevivientes de los crímenes de la dictadura deciden organizarse y exigir que la justicia de una vez por todas haga su trabajo. Principalmente porque hay muchos antecedentes de países hermanos que vivieron con la misma suerte y lograron abrir los casos gracias a gobiernos sensibles que llevaron a sus autores a pagar por sus crímenes. Aquí hubo crímenes aborrecibles, torturas y desaparecidos. Llegó Blasco Agropecuaria. Para su finca, casa, jardín, animales domésticos y de cría, en Blasco Agropecuaria usted encuentra todos los productos para el cuidado, mantenimiento y alimentación de sus animales de cría y mascotas. Y para su cosecha o jardín, la más extensa variedad de productos. Si no está o no lo puede llevar, Blasco Agropecuaria se lo lleva. En el Valle de Antón, Capira y próximamente en Chorrera, Blasco Agropecuaria. La guerrilla constitucionalista y la dictadura militar forman parte de una historia de nuestro país cargada de tristeza, dolor y sentimientos encontrados, pero sobre todo del clamor de los familiares de cientos de desaparecidos, torturados y asesinados que claman justicia y no pierden la esperanza de algún día ver a sus autores pagar por sus crímenes. No fue hasta que el sistema democrático se instaura nuevamente que el tema de los desaparecidos y muertos de la guerrilla salen a la luz pública. Se crea una comisión de la verdad para aclarar estos hechos ocurridos en la dictadura. A los 48 años de aquel 11 de octubre, las víctimas dicen no haber encontrado la justicia. Esa insurgencia, esa guerrilla, como se le quiera calificar, para mí, y sobre todo visto a través ya de estos años, como en retrospectiva, primero fue un movimiento absolutamente justificado, porque si los militares tumban un gobierno que surge por voto, con todos los vicios que tuviese la democracia, y es un gobierno constitucional, y los militares echan abajo un gobierno como se echó, pues, como le echamos, yo era capitán, cualquiera insurgencia, cualquier oposición, inclusive armada como lo fue, para que ese gobierno usurpador, porque era un gobierno se caiga, es legítimo, es justificado. Desaparecieron personas, mataron personas que no debieron de haberlo hecho. Estuvieron mandando por un poco de tiempo, le dieron poderes plenipotenciarios, unos representantes que los cogían así, los ponían de representantes, 505 representantes, le dieron poderes para que él hiciera en este país lo que fuera. La violación a los derechos humanos fue la nota característica del régimen militar que se instauró en Panamá el 11 de octubre de 1968 y que muy prontamente recibió la bendición no solamente del Departamento de Estado,
sino de un sinnúmero de gobiernos militares que ya existían en la región y de toda una serie de gobiernos que vieron con complacencia que al pueblo panameño se le sometiese a la bota militar, una bota represiva, perseguidora, torturadora, encarceladora. Y aquí en Panamá, de la noche a la mañana, se volvió costumbre el destierro, el encierro y el entierro. Centenares de hombres y mujeres de este país sufrieron cárcel, sufrieron tortura, exilio, muertos y desaparecidos, sin que a la fecha, transcurridos ya casi 47 años de ese fatídico golpe, en este país se haya hecho justicia, salvo una o dos excepciones. Entonces los gringos yo veo que empezaron a apoyar para, como ellos dicen, cuidar su patio. Empezaron a apoyar a los dictadores, así empezaron a dar golpes de Estado a gobiernos legítimamente constituidos. Esto se dio desde Argentina hasta Guatemala, pero aquí hubo 110 víctimas documentadas que fueron asesinadas o desaparecidas por la dictadura militar. Una veintena de ellos allá en Piedra Candela, pero fueron muchos más. Algunos ni siquiera los traían, otros eran indígenas, otros no se contabilizaban. Incluso la procuradora Matilde Gómez, que era a la sazón en ese momento, ella fue la asesora legal de Alberto Almanza en la Comisión de la Verdad. Ni siquiera se declaró impedida, no. ¿Por qué no investigó eso realmente? Todos esos crímenes de la dictadura. Ella estuvo allá cuando yo denuncié los restos y yo pedí después que se investigara Almanza por todos esos crímenes. Las decisiones de qué casos tenían los perfiles de acuerdo a lo que se estaba investigando para documentar lo que íbamos a hacer, eran de la junta directiva, o sea, todo había que presentárselo a la directiva que teníamos, más bien eran como unos comisionados. Hace unas veces de junta directiva era una mesa de notables que eran los comisionados, realmente los que habían sido dispuestos por la presidenta Mireya Moscoso en ese momento como las personas que iban a guiar esta gran investigación. Nosotros éramos todos empleados dentro y los informes se rendían ante ellos y se tomaban las decisiones. Mis facultades no estaba a decidir que sí formaba parte o que no de una investigación. De hecho, se trató de documentar la mayor cantidad de, eso sí, separando muertos y desaparecidos de acuerdo a los criterios de investigación que aprobaron los comisionados. Aquí hubo crímenes aborrecibles, torturas y desaparecidos, pero yo no sé si decirlo así, ¿no? ¿Hubo algún fiscal o juez o magistrado que tuviera los huevos, carajo, de denunciarlo? Ya huevos se puede decir. Nadie. Silencio absoluto. ¿Eso se ha recordado aquí? ¿Acaso que los Madriñán o los Papo Córdoba eran fiscales superiores? ¿Eran magistrados de la Corte? Aquí había magistrados de la Corte, aquí habían fiscales superiores, aquí habían magistrados de los tribunales superiores, aquí habían jueces de servicio. No se manejó de acuerdo con lo que debiera de ser la reacción del Ministerio Público, que ante hechos de esa naturaleza, incluso sin necesidad de denuncia alguna, podía el Ministerio Público entrar a la investigación de ese caso. Pero recuerden que eso era el grupo opositor a las personas que en ese momento ocupaban el gobierno de este país. Y por lo tanto, como siempre se atemorizan, y los jueces son atemorizados también, ¿no? Hay muchos familiares desaparecidos que están esperando la justicia. La justicia para ellos es saber tener los restos de sus familiares. Mira, a mí me sorprendía, y perdona que me extienda un poquito, me sorprendía que ellos nunca me pidieron a mí, bueno, algunos casos, algunos sí, siempre fueron por el resarcimiento económico. Pero la gran mayoría, sobre todo los que están en Confudaepa, la gran mayoría de ellos nunca pidieron un resarcimiento económico, ellos querían justicia. Es una mora que tenemos todavía con ellos y hay que hacerlo. Omar Torrijos tiene la responsabilidad moral, así como tiene todos los aciertos también, que se le aplauden. Tiene el acierto, mis primos, que yo soy el juez que no recibe, tienen la responsabilidad moral como comandante, la tienen de lo que haya ocurrido, de los desaparecidos, de lo que haya ocurrido, de los muertos, de lo que sea, aunque él no sea el que los ha mandado, ¿por quiénes los mandan? Tenemos que tener ya todos una gran madurez para mirar la historia con serenidad, pero mirarla y decir, fueron unos hechos que se dieron,
en unas circunstancias, pero también para que la historia como gran maestra impida que nosotros podamos volver a cometer los mismos errores. Yo creo que sí ha valido la pena para los que saben qué es la democracia. Los que no saben, los que no han vivido ni han pasado por algunas cosas de estas, no le toman importancia. Pero creo que sí valió la pena.